Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Bob Cornell, John Rosenstern. ¿Qué dije acá? Un muy buen cumplido. Me confundí. Josh Rosenstern y el doctor Dan Paul Gray y Dave Smith. Estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, el versículo 11. Realmente ya tratamos con eso, posiblemente diciendo un poco más sobre esta escritura. Así que, Bob, si no te molesta, por favor, lee tú y yo leo las notas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De nuevo, coloca la fe como el vehículo y Jesucristo como el objeto. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muestra un nivel que tendría que ser obvio a todos e incluye la observación presente también. Cuando dice creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, tenemos que entender que Jesús no era parte de la aristocracia de Israel. Él no estudió en sus escuelas, él no se sentó a los pies de ninguno de sus maestros o líderes o ninguna de esas personas. Aparte de eso, él venía de una familia pobre y él no se había asociado en ninguna capacidad con eso que pensaban ellos que tenía que hacer si iba a ser alguien importante. Así que les dice, si no me creen a mí por quien soy, y obviamente ellos no creían que él había nacido de la Virgen María, ellos jamás hubiesen aceptado eso. Él dijo, crean en mí por mis obras. Y realmente los milagros más sorprendentes que el mundo jamás había visto y que jamás vería, sucedieron durante los 3 años y medio del ministerio público de Jesús. El primer milagro que él llevó a cabo fue el convertir el agua en vino, y yo pensé muchas veces sobre ese milagro en particular. Y yo realmente me parece a mí el sanar a un ciego y aún el limpiar a un leproso hubiese sido una mejor opción para el primer milagro. Y sabemos que el Espíritu Santo diseñó todo esto. Pero el Espíritu Santo quería esto que era el cambiar el agua en vino para mostrarle a toda la humanidad de que él podía cambiar cualquier cosa, todo, ¿no? Que tenía que cambiarse, y obviamente hay muy pocas cosas que no tienen que cambiarse. Él tiene el poder para hacerlo, pero sus milagros, aún el resucitar a los muertos, fueron sorprendentes. Así que les dice, crean en mí por mis obras y no creen por otra cosa. Realmente, yo me pregunto cuáles eran sus pensamientos cuando vieron todo tipo de sanidad, a todo tipo de milagro que usted pudiese pensar, y las multitudes, y ninguno de ellos fue rechazado. Y bueno, realmente nadie decía, no tuvo suficiente fe, eso nunca sucedió. Él aceptó a todos los que vinieron a él, no importaba su problema, su condición espiritual, no importando su condición espiritual. ¿Cómo piensan ustedes que estos líderes religiosos ven esto, observan esto, están presentes allí, lo ven y a la vez se rehúsan a creer? ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que él estaba haciendo esos milagros por el poder de las tinieblas, por demonios. Sí. Blasfemaron al Espíritu Santo cuando dijeron eso. Literalmente blasfemaron al Espíritu Sí. Santo, lo que significa que no podían ser salvos y ni siquiera querían ser salvos en lo que tiene que ver con el Señor. Pero el tratar de tratar de ponernos en los zapatos de esos líderes religiosos, pero obviamente no queremos hacer eso. El caso es que, ¿cómo podían ver y observar la mayor cantidad de milagros que el mundo jamás ha conocido y ha visto, aún hasta el punto de resucitar a los muertos y aún salir de allí en incredulidad? Bueno, hubiera sido una incredulidad voluntaria y una ignorancia Exacto. voluntaria la que el liderazgo habría tenido.
Y me pongo a pensar en Nicodemo, que era un líder religioso, un fariseo, y lo más probable es que un miembro del Sanedrín. Cuando él vino a Jesús, en Juan capítulo 3, él dijo, Rabí, sabemos, en plural, utilizando ese pronombre plural, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Así Dios con es. él. Así que Nicodemo, un miembro del Sanedrín, él hubiera tenido que ver con los líderes religiosos. Él admitió que, bueno, utilizando la palabra sabemos, que habían otros aparte de él que sabían que Jesús había venido de Dios por causa de las señales que él hacía. Bueno, dicen que muchos creyeron Sí, en él y obviamente Nicodemo no era un así sacerdote, es. pero muchos habían creído en él. Sí era miembro del Sanedrín. Sí, pero no lo aceptaron como Mesías. Aquel que había sido prometido por parte de los profetas, Jesús aún mismo dijo, si creyeran en Moisés y los profetas, en otras palabras de la palabra de Dios, creerían en mí, no solamente por los Mm, milagros nada más, sino por todo lo que él cumplió completamente con respecto a así profecía. es, Pero así ellos no es. creyeron realmente en él como Mesías. Muchos saben de Jesucristo, creen que él existió, dicen que él fue un buen hombre, un gran maestro. Aún la religión del Islam reconoce que Cristo fue, no cuestionan eso, sino solo como Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor del Y mundo. eso es correcto. Así es. Entonces, mire, los líderes religiosos en cuanto le concierne a ellos, en los días de Jesús, y aún el día de hoy sucede con aquellos que son religiosos, pero no creen. Él dijo de ellos que ellos ponen las tradiciones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Y estoy parafraseando un poco, pero ponen las tradiciones, la tradición por encima de la palabra de Dios. Entonces ellos voluntariamente no creyeron en Jesús sabiendo que no había nadie que pudiera hacer estas cosas a menos que Dios realmente estuviera con él. Entonces, regresando a la pregunta acerca de cómo es que ellos pueden ver todas estas cosas y milagros que Jesús hizo y no creer, bueno, fue una ignorancia voluntaria y también, bueno, ellos sabían que él tenía que haber venido de Dios, pero ellos simplemente escogieron no creer. Bueno, yo realmente creo eso también. Creo que en su corazón sabían que él era el Mesías. Sí. Me parece que sabían eso porque no se podía hacer lo que él hacía. Sí, después la acusación bueno, la acusación que hicieron de Cristo, tú haces estas cosas por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, mejor dicho. Hubieron algunos que habían llegado hasta ese punto de creer que realmente Jesús era un impostor y que realmente era el poder de Satanás el que obraba a través de él. Pero los milagros eran tan sorprendentes que no se atrevieron a negarlos, no Así se es podían cierto. negar. Sí, pero habían algunos que no creyeron, pero voluntariamente, bueno, ellos escogieron no seguirlo a él. Su creencia era más una creencia intelectual y no de fe para salvación. Bueno, él mismo dijo en una ocasión en particular a sus propios discípulos, y ustedes también se van a ir, Sí, y muchos se fueron y dejaron de seguirle. Cuando él les dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Él estaba hablando de la sí, cruz. así A es. eso se estaba refiriendo. Si ellos lo entendieron o no, no lo sé. No, no creo que lo entendieron. Sí, Pero creyeron, y eso era lo importante de todo, que los discípulos en Juan capítulo así es, 6, así es. ellos creyeron sin entender. Y eso es gigantesco. Cuando Así nosotros es. creemos, aunque no entendemos algo, Dios no, mira, lo digo de esta manera, a veces Dios no, o más bien Dios no nos llama al entendimiento de todo, pero sí nos llama a creerlo todo. Y Él traerá el entendimiento cuando creamos en Él. Él traerá el entendimiento a su tiempo cuando creamos en Él. Yo creo que sí, creo eso. Y estás en lo cierto en lo que estás diciendo sobre, sobre que el Señor trabaja con nosotros y que nosotros no lo entendemos todo. Sí. Él lo hace así por un propósito. Y me parece que Él eventualmente nos explicará lo que Él estaba haciendo y por qué lo hizo. Los discípulos conocerían eso más adelante. ¿Le importaría dar un poco más de contexto? Estoy pensando que es durante la Semana de la Pasión. Sí,
Sí, durante la semana de la Pasión en Jerusalén. así es, correcto. Entonces esta conversación está sucediendo al final de su ministerio terrenal, Así a es, lo largo así de es. todas las diferentes etapas. Así que ahora estamos hablando de Cristo en esa última semana en donde hay mucha gente en Jerusalén que habían venido ahí para una Pascua, le aman a Él, leemos acerca del Domingo de Palmas, pero obviamente hay mucha gente ahí que quieren dañarlo. Así que Él lo siente, Él siente esa oposición, siente un poco de esa agitación también. Es como, por ejemplo, creo que como dijo el hermano Bob, que para esto entonces, 3 años o más, la gente que estaba a favor de él estaba a favor y los que no estaban a favor de él no creían que él iba a ser el Mesías. Ellos pensaban que él era una gran distracción y probablemente lo resintieron mucho por causa de la misma Sí. naturaleza de Roma y de la política y del Sanedrín y todo eso. Bueno, en primer lugar, él abiertamente dijo que él era Dios, el Hijo de Dios, Sí. así que tenía que ser Dios y era el Hijo de Dios. Y ellos no podían aceptar eso. No. Él no cumplió con sus expectativas. Así es. Así Bueno, es. el tipo de expectativas, él iba más allá de sus expectativas, Debería. pero las expectativas que ellos tenían realmente no eran correctas. Aún algunos de los discípulos creyeron que él iba a libertarlos del imperio romano. Y ellos, Sí, yo voy a ser el secretario de Estado y Juan va a ser el tesorero. ellos no comprendieron Pero esa era la que él iba a mentalidad judía. establecer un reino espiritual, no un reino físico en ese tiempo. Exactamente, exactamente. Ellos estaban buscando un reino físico. Un día tendrán eso, ¿no? Absolutamente. Cuando Él vuelva la segunda vez. Sí. Ellos tendrán eso, pero ese no era el momento. Entonces, en esencia, ¿no? Y aún Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y estaba allí para que ellos lo aceptasen, pero en una manera distinta como ellos lo Sí. habían pensado. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Cuando Él dice creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Él les estaba diciendo, en esencia, que Él era el Hijo de Dios. Correcto. Ahora, ellos no creyeron en lo absoluto que el Mesías sería Dios, manifiesto en la carne. Ellos pensaban que él sería un individuo bastante carismático, que tendría la sabiduría de Salomón, el poder de guerrero de David, pero el Hijo de Dios no. Realmente nunca consideraron eso, en lo absoluto. Aún sus discípulos se les hizo difícil creer eso. Y cuando Jesús les dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Ellos dijeron, otros dicen esto, aquello y lo demás, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Entonces es cuando Pedro dice esa gran declaración, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, el Padre ha revelado esto a ti. A ellos se les hizo difícil eso, porque Él era completamente humano. Él no era mitad hombre, mitad Dios. Aunque Él puso a un lado la expresión de su deidad, Él nunca por un momento perdió la posesión de su deidad. Pero ese milagro que Él hizo, no lo hizo como deidad, sino como el hombre Cristo Jesús. Él hizo los milagros como hombre lleno del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo. Dios como Dios no necesita el Espíritu Santo a nadie más para hacer nada. Pero Jesús tuvo que tener al Espíritu Santo porque Él estaba operando como un hombre, el hombre Cristo Jesús. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. Probablemente ustedes han estudiado esto más que yo. La iglesia primitiva, ellos tuvieron problemas con esto también. Y no fue hasta que ellos llegaron a un lugar a donde, en uno de los concilios, que fue dicho que Jesucristo era y es Dios manifiesto en la carne. Ahora, ¿recuerdan haber leído algo al respecto? Sí, yo sí, estoy seguro que el hermano Bob también. El concilio de Nicea, creo que fue en el 325 DC,
lo que usted está diciendo es que la doctrina de la Trinidad, la, Correcto. la conexión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí se está hablando de el Padre y el Hijo y su relación entre los dos. Pero en otros versos, obviamente, habla de el Espíritu Bueno, el Santo. Espíritu Santo lo inspiró, así Sí, que así eso es es. Pero definitivo. tiene razón, la iglesia primitiva, de acuerdo a cómo lo veo, pasó por diferentes fases en las que enfatizaban una cosa u otra y en el cuarto siglo, estoy tratando de recordar el nombre del hombre, creo que su nombre fue Arrio. Él había comenzado a desarrollar una doctrina y se hizo algo bastante muy amplio. Y de acuerdo a cómo recuerdo, Bob, él estuvo en el área de Egipto, tal vez en Alejandría, no estoy seguro de dónde es Arrio, pero Atanasio se convirtió en el gran teólogo, el teólogo que comenzó a ponerse en contra de aquello. Y la historia nos dice acerca de cómo Atanasio pudo voltear completamente todo el concilio general cuando estaban hablando de todo eso. Y en ese momento Constantino, aún el emperador Constantino se involucró en todo eso. Él, Bueno, la iglesia original no tenía problemas con eso. Los discípulos originales. Esto fue 200 o 300 años sí, después, sí, ¿no? sí tiene razón, pero yo sospecho, no tengo los detalles, pero sospecho como la doctrina es lo que es. Bueno, es una doctrina muy difícil de entender. Esa doctrina, aún como lo está hoy, para la gente hoy, por ejemplo, los unitarios, esos que supuestamente son cristianos, los unitarios completamente niegan la doctrina de la Así Trinidad. es. Los de la unicidad pentecostal es una gran denominación que niegan la doctrina de la Trinidad. Los musulmanes todos niegan la doctrina de la Trinidad. Entonces hay mucha gente el día de hoy que niegan la doctrina de la Trinidad y bueno, usted o lo acepta en base a la palabra de Dios o no lo acepta. Pero aquí, en este pasaje que se está leyendo, hermano Swagger, es la conexión del Padre y del Espíritu. Y bueno, mire, de acuerdo como usted estaba erigiendo la pregunta, me pongo yo en su lugar, en mi mente, en esos momentos de Cristo, y creo que yo hubiera tenido un problema con eso, porque creo que es difícil poder imaginarse la magnitud de lo que eso significaba. Ahora, algunos de los discípulos estuvieron ahí en el río Jordán, cuando escucharon la voz, vieron la paloma, la voz de Dios, este es mi hijo amado. Algunos estuvieron ahí en aquel momento y también estuvieron aquí en este otro momento, pero no sé si conectaron todo eso o no, en cuanto a entender completamente que Jesús es completamente Dios. Esto es un poco distinto, pero A.N. Trotter pastoreó una iglesia en Michigan, donde hacen el cereal, Grand Rapids. Grand Rapids, Michigan. Y la persona, bueno, había una cantidad de adventistas del séptimo día que están y viven en esa área. Y de hecho, la persona que fundó la compañía Kellogg's era adventista del séptimo día. Él aceptó el pastorado en esta iglesia de Asambleas de Dios y se enteró en poco tiempo que la mayoría de las personas allí eran personas que habían sido adventistas del séptimo día, y no estoy insinuando que los adventistas no creen en la Trinidad, pero de todas maneras, casi 90% de ellos eran adventistas del séptimo día. Una de las damas que dirigía el grupo dijo que era una mujer de Dios, ¿no? Se acercó a él y le dijo, queremos usar la iglesia los sábados también. Y él la miró y le dijo, ¿usted quiere predicar la doctrina? Refiriéndose a la doctrina de los adventistas del séptimo día, dijo sí. Bueno, entonces no la pueden usar, porque eso no es bíblico, no es correcto. Y ella le dijo, bueno, es nuestra iglesia. Él le dijo, sí, nosotros pagamos por esta iglesia. Él respondió, sí, lo sé. Y se insiste, lo puede hacer y yo me voy. Pero el caso es que si quieren que yo sea su pastor, yo no puedo estar de acuerdo con eso porque no es bíblico. Y dijo que la iglesia estaba dividida, la mitad a favor, la mitad en contra, y él predicó ley, gracia, ley y gracia constantemente. Y él dijo un domingo en la mañana, unos 6 meses después, dijo que el servicio empezó y esta señora levantó la mano y dijo, hermano Trotter, ¿yo puedo decir algo?
Él le respondió, sí, claro, lo puede hacer. Ella se puso de pie y dijo, ustedes todos saben aquí lo que yo he presentado. He promovido que tengamos el uso de la iglesia los sábados y los domingos. Y, y enseñemos la doctrina del día sábado. Ella contó, anoche me puse de rodillas ante Dios porque entiendo que esto ha sido una gran controversia en la iglesia, fuertemente. Y ella dijo, me puse de rodillas y dije, Señor, dime lo que es correcto. El sábado, el guardar el sábado es lo que tenemos que hacer o no. Y ella dijo, el Señor me habló y me dijo, no está en un día, está en un hombre, el hombre Cristo Jesús. Sí. Alabado Dios. Sí. Y él contó que cuando ella dijo eso, el Espíritu de Dios cayó en aquella iglesia y así, bueno, creció a cientos de personas la iglesia. Y ellos, cuando hay un problema, haciendo de Jesucristo lo que Él debe de ser, ellos estaban poniendo un día por encima de Cristo. Y eso no va a funcionar. Están negando realmente quién es Jesús cuando se hace eso. Usted mencionó los amigos de la unicidad momentos atrás. Creo que algunos son personas muy piadosas, gente que ama al Señor, no lo dudo, pero está errada esa doctrina. La doctrina está errada. Yo estuve en uno de los edificios aquí hace un tiempo atrás y empecé a hablar con un joven y él dijo que estaba buscando la llenura del Espíritu Santo y luego de hablar con él unos momentos me di cuenta que no era salvo. Era obvio que no lo era. Y él aún admitió, yo no soy salvo porque él pensaba que tenía que hablar en lenguas para ser salvo. Y él estaba tratando de ser bautizado con el Espíritu Santo, pero aún no había nacido de nuevo. Oh, Dios. Y realmente, si usted se detiene a pensar en ese momento, cada uno de ellos que está en esa iglesia, a menos de que fueron salvos en otra iglesia que muchos de ellos así han sido, entonces vuelven a eso de la unicidad. Pero si entran a la iglesia de la unicidad de la calle, ellos tienen que tratar de ser llenos del Espíritu sin aún nacer de nuevo y no pueden hacer eso. Oh, Dios. Así que lo que ellos reciben muchas veces no es el Espíritu de Dios. Así es, bien. Entonces, él dice, creed en mí, que estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, estoy tratando de encontrar las palabras correctas para esto. Es más que solo un conocido. Sí. Es más que yo lo conozco y él me conoce. Amén. Cuando él dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, ellos tenían que saber lo que él estaba diciendo, que Dios es mi Padre. Sí. Y los judíos, ellos ni siquiera dijeron el nombre Jehová de allí en adelante, ¿no? Así es. El nombre santo de Dios, y ese es el punto entero de mucho de lo que resalta aquí. Él estaba en perfecta unidad, en perfecta relación con su Padre, y de igual manera los judíos solamente conocían a Dios a través del aspecto de la ley, pero para ese entonces, pensemos en esto, había habido una gran distancia entre los judíos y Dios, porque los judaizantes y el Sanedrín y todos ellos habían venido y habían puesto muchísimas leyes alrededor de la ley original y eran muchos mandatos. Y la ley real en sí, la cual estaba basada en el sacrificio y en el pacto, estaba tan distante de ellos que ni siquiera sabían cómo se veía, sino que se basaban en lo que la sinagoga les decía, por decir así. Tenían más de 600 leyes que habían establecido por sus propias ideas. Así es, y las basaron en las mismas leyes con las que edificaron el tabernáculo. Así es. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y queremos que ustedes nos acompañen en cada programación que puedan. Gracias. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.